En este momento ya comienza la primera clase de Historia del Derecho. Bien, muy bien. Bueno, comenzamos entonces con todos los participantes y No se escuchan. Silenció el micrófono, doctor. En la parte inferior izquierda le va a aparecer la opción para habilitarlo. Ahí está. bien, a ver. Perfecto, bueno, Perfecto. ¿me escuchan ahora? Bueno. A partir de este momento, entonces, todos ustedes son bienvenidos. Ya dije unas palabras previas en el campus y vamos a comenzar con la Cátedra A de Historia del Derecho y Constitucional Argentina. Por supuesto que me maravilla esto y debo agradecer al Centro de Estudiantes la colaboración que ha prestado en esto. Para los que no me conocen, mi nombre es Julio Frundarini, soy titular de la cátedra. Nos vamos a encontrar todos los viernes a las 18:30 y durante los 40 minutos que dure esta sesión. Por supuesto, yo voy a hablar una media hora más o menos y luego les voy a dejar unos 10 minutos para que me hagan las preguntas que quieran. Vamos a comenzar diciendo por qué es importante estudiar la historia del derecho y la historia constitucional argentina. Durante mucho tiempo, yo llevo 36 años en la docencia, enseñé historia constitucional argentina. Pero ahora se han incorporado algunos contenidos de derecho romano y algunos contenidos de la historia. Entonces, vamos a tratar de apoyar esto con algunos esquemas o PowerPoint que yo he hecho, y entonces ustedes van a poder ver lo siguiente. Bien. Ahí empezamos entonces. Como ustedes ven, la idea es introducción a la historia del derecho, la unidad primera. Se trata en esta primera unidad que podamos introducirnos en la historia y el derecho, porque por un lado tenemos la historia y por el otro tenemos el derecho. O sea, de la fusión de las dos cosas vamos a poder entender lo que significa el concepto de normatividad por el derecho y la importancia que tiene la historia. Esto lo tienen en el campus, o sea, es un resumen muy sintético de la unidad número 1, que yo voy a ir siguiendo poco a poco a través de los distintos puntos del programa. Entonces, lo primero que vamos a ver es, ahí está. Y yo me voy a ubicar un poquito más arriba para que ustedes me puedan seguir. Fíjense que lo primero que nos vamos a encontrar para hablar de historia es la historicidad de lo jurídico. Porque el hecho histórico es un hecho humano y porque la historia nos va a remontar a esos hechos humanos. Hablamos de historia del derecho, pero también de historia de la Constitución. Entonces, la idea es que ustedes vayan disfrutando este desafío, este viaje a través de la historia del derecho para llegar a lo que normalmente me sucede a mí. Cuando yo salgo de mi domicilio digo, a ver, documentos, dinero, el celular, que nunca nos falta, pero tengo algo más. Tengo la Constitución Nacional. ¿Y por qué es importante la Constitución Nacional?
porque nos va a enseñar nuestros derechos, porque hemos elegido una carrera para defender, para sostener la importancia que tienen esos derechos, esas declaraciones, esas garantías, para saber si los gobiernos realmente están dentro de un marco normativo. Entonces, supongamos que se nos ocurre estudiar la época de la Revolución de Mayo, ahora que viene Mayo y estamos cercanos a eso. No podemos analizarlo solamente con el enfoque actual, tenemos que pensar lo que significaba aquella época, las carretas que se empantanaban en la Recoba, el Cabildo de Buenos Aires, enfrente de lo que era el fuerte, luego posteriormente la catedral. O sea, por eso he encontrado en una obra que es de Pérez Amuchastegui y Casani, que es la historia, una impecable definición. Fíjense, la recreación intelectual presente de un pasado que es especialmente o específicamente humano. Y luego tenemos que exponer los resultados, porque lo que tenemos que hacer es retrotraernos a esa época y ver que el entendimiento del pasado nos va a servir para comprender el presente. Entonces ya tenemos la historia como antecedentes de lo que vamos a estudiar. ¿Y qué es lo que vamos a estudiar? Un conjunto de normas que reglamentan la conducta humana. Por eso decimos que surge el fenómeno jurídico. Y ahí le puse la historia del derecho, estudia los fenómenos jurídicos y las ideas jurídicas desde aquel pasado remoto hasta el momento actual. ¿Por qué hablamos de la historicidad de lo jurídico? Porque tratamos de buscar las fuentes y los antecedentes de las instituciones. Vamos a ir a los documentos en que se basan. Por ejemplo, cuando tomamos la Constitución Nacional y en el preámbulo dice en cumplimiento de pactos preexistentes, esos pactos preexistentes, los tratados previos, son los que nos van a enseñar a estudiar y comprender cada uno de estos artículos de la Constitución Nacional. Porque esta materia es una materia base, es una materia importante, fundamental, para que ustedes vayan sobre esta materia, edificando, construyendo su estructura jurídica. Ustedes van a ser abogados, ustedes van a defender. Algunos pueden dedicarse a la política, otros estarán en el poder judicial, pero la Constitución es el eje normativo esencial de donde después salen todo, salen los códigos, salen las leyes, sale todo. Entonces, se trata de buscar las fuentes y los antecedentes de estas instituciones. Bien. Vamos a ir a compartir las otras diapositivas. Bien, entonces, acá decimos historicidad de lo jurídico. Vamos a la utilidad de la historia jurídica y a las etapas en la historia del derecho. Vamos a compartir para que podamos entender esto. Fíjense, dice, la historia jurídica nos lleva a las instituciones antiguas. O sea, vamos a ir a la Mesopotamia, vamos a estudiar el Código de Hammurabi, vamos a hablar de Egipto, de Grecia, nos vamos a encontrar con el justnaturalismo, vamos a ir al derecho romano, que es la fuente de nuestro Código Civil. ¿Y por qué es importante el concepto de Código Civil? Voy a solicitar alguna ayuda para que me digan cómo podemos volver para que ustedes me puedan ver. Ahí se ve perfectamente, doctor. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve usted.
Bien, entonces, la historia jurídica nos va a permitir que lleguemos no solamente al derecho romano, que es la fuente de nuestro Código Civil, en realidad casi todos los códigos y todos los derechos, hasta el derecho anglosajón tiene fuentes del derecho romano. En la historia del derecho argentino y constitucional, nos vamos a remontar a España. Vamos a ver la invasión mora, vamos a ver la reconquista y de las revoluciones inglesas, sobre todo de la Carta Magna de 1215, de la de Estados Unidos y de la Constitución de 1787, que va a ser antecedente de nuestra Constitución Nacional, y de la Constitución que surgen luego de la Revolución Francesa, que son instituciones que van a fundamentar nuestras constituciones, por ejemplo, la de 1819, vamos a llegar a la Constitución del 53. Fíjense, en 1810 la Revolución de Mayo, y tuvimos que esperar 43 años para tener constitución. Luchas entre unitarios y federales, luego gobiernos fraudulentos, como le pongo ahí, golpes de Estado, presidencias tuteladas, reformas. Todo esto para tratar de comprender el presente. Y para ese estudio necesitamos un método. Por eso cuando yo les puse y presenté el programa, este programa que fue aprobado en diciembre del 2018, y puse las etapas, es porque partimos de una hipótesis de trabajo. Por ejemplo, nosotros queremos saber el principio de igualdad. Vamos a la Constitución y dice que la nación argentina no admite prerrogativas de sangre, ni de nacimiento. No hay en ella fueros personales ni títulos de nobleza. Fíjense ustedes, principio de igualdad. Esto viene de la Revolución Francesa. Si nosotros nos queremos retrotraer, tenemos que ir precisamente a los documentos. Y la Revolución Francesa nos va a mostrar, ni más ni menos, aquella declaración de derechos. Como por ejemplo, cuando dice, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales no pueden ser fundadas más que sobre la utilidad común. Miren ustedes qué significativo que es esto, qué importancia que tiene. Vamos rastreando cada uno de los artículos. Luego dice heurística. Vamos a utilizar fuentes documentales, como por ejemplo ahí decimos la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y luego vamos a elaborar un trabajo. Y ese trabajo va a tener que ser expuesto. Y si no tenemos una forma adecuada de exposición y no lo explicamos debidamente, se nos cae todo. Entonces, es necesario que tengamos la convicción de que la historia del derecho y la historia constitucional nos va a enseñar lo que significa nuestro presente. Fíjense que cuando habla de la historiografía como proceso judicial, que si ustedes se fijan en el programa, sería el tercer punto. ¿Cuál es el objetivo? Que busquemos la verdad histórica. Pero atención, eso no impide que ustedes tengan un juicio de valor, porque yo les puedo asegurar que esta materia va a ser eminentemente comprometida con la realidad. Porque sí, vamos a ver Grecia, vamos a estudiar el derecho romano, pero vamos a avanzar a partir de la unidad séptima con las instituciones castellanas, y cuando lleguemos a la unidad 12, empezamos con la Revolución de Mayo. Entonces ahí vamos a encontrar si realmente nuestra historia es, acá, buscar la verdad historia, si realmente nuestra historia es una historia verdadera. Nada impide que tengamos una valoración de cada protagonista de la historia, pero debemos hacerla con fundamentos y con la documentación correspondiente. Y esto nos va a llevar al tribunal de la historia. ¿Por qué les digo esto? Porque a partir de la batalla de Caseros, o sea, de 1852, se suscitó en la Argentina dos enfoques historiográficos. Por un lado surgió la escuela oficial o la escuela liberal, cuyos expositores fueron el que luego fue
el presidente Bartolomé Mitre, el ganador de la batalla de Pavón, y esto de que la historia los escriben los vencedores es real, es cierto. Y Vicente Fidel López, que era el hijo de Vicente López y Planes, el creador de la letra del himno nacional. Bueno, ellos en realidad nos dieron una historia que no es la historia verdadera. Y esto es el desafío. Se trató de reemplazar lo autóctono, lo mejor era lo extranjero. Nos independizamos de España, pero nos pusimos en una relación de dependencia con Gran Bretaña. Por eso es muy cierto que uno de los expositores de la escuela que sigue, que es la escuela revisionista, es Ernesto Palacios. Fíjese el título de este libro, La historia falsificada. ¿Es real que la Revolución de Mayo fue una revolución? ¿O fue simplemente un cambio de gobierno? La lucha entre unitarios y federales tenía un fundamento. Fíjense que es muy probable que ustedes me pregunten, ¿y por dónde vamos a estudiar esta materia? La cátedra. Yo personalmente he escrito 3 libros. Este es el primero. Mire usted la tapa de este libro. Tiene una mano poniendo a la provincia de Buenos Aires, sobre todo la ciudad de Buenos Aires, dentro de la unidad nacional. Esto es lo que nos ha costado tanto. Por eso el preámbulo, cuando dice lograr, buscar, establecer la unión nacional, es porque era lo principal, lo necesario para que pudiéramos hacer el país. Y surgió la escuela revisionista. Y la escuela revisionista surgió porque había una lucha muy grande entre unitarios y federales. Y esa batalla de Caseros, como yo les digo, a partir de ese momento se empezó a escribir una historia. Pero una historia que nos puso en lo que los ingleses llamaron el lema de Colben. Argentina era la granja de Inglaterra e Inglaterra era la fábrica del mundo. Nosotros teníamos que exportar carne y granos a Inglaterra y de allá recibíamos la materia manufacturada, recibíamos los capitales y con el proceso del gobernar es poblar comenzaron a venir todos los inmigrantes. Surgió a partir de un expositor que se llamó Adolfo Saldías, la historia revisionista, con José María Rosa y con Ernesto Palacio, entre otros autores, cuyos fines era reivindicar a Rosas. Había que rescatar los documentos ocultos. Gracias precisamente a la revisionista, a la escuela revisionista, surgen documentos como el Plan Revolucionario de Operaciones de Mariano Moreno. Era inaceptable que Moreno pudiera escribir un plan de este tipo. Lo van a ver, está en el programa, y por eso esto nos lleva a analizar la historia. No es un proceso judicial, se trata de que estudiemos y expongamos con objetividad. Fíjense, yo generalmente suelo tener algunos libros y el objetivo de estos libros no es que ustedes compren nada, sino simplemente es para ilustrar. Y les voy a hablar de un autor que se llamó Marc Bloch. Marc Bloch escribió una introducción a la historia. Este libro lo escribió y se lo dedicó a su maestro, Marcel Lefebvre, cuando se produce la invasión de las tropas de Hitler a Francia. Marc Bloch era judío y le dijeron, andate porque te van a tomar prisionero. Y terminó prisionero en un campo de concentración. Y lo que pidió fue papel y lápiz para escribir este libro. Marc Bloch podría haber dicho muchísimas cosas en contra de esa invasión. Sin embargo, cuando escribe esto y se lo dedica a su profesor, a Lucien Lefebvre, él pone, antes que juzgar, tenemos que comprender. Y ese es el objetivo, comprender, pensar la historia. Por eso, cuando hablamos de historia, hablamos de que el derecho y la historia están fusionados. Otro autor que también suelo comentar es Edward Carr, y nos dice, la función del historiador no es ni amar el pasado ni emanciparse de él,
sino dominarlo y comprenderlo como clave para la comprensión del presente, la forma de que podamos entender nuestros problemas, la situación actual, si se cumplen o no se cumplen los postulados de la Constitución, si realmente un presidente, el Poder Ejecutivo, cumple con lo que dice la Constitución. Mire usted lo que establece como funciones u derechos que tiene el presidente. En el artículo 99 dice: el presidente de la nación es el jefe supremo, jefe del gobierno y responsable político de la administración general del país. ¿Es realmente nuestro presidente el responsable de la administración? ¿Fue el anterior presidente responsable de la administración? Por eso ustedes tienen a lo largo de un programa que sin duda que es un poco extenso, pero sobre todo en la época reciente, a partir de 1983, en estos 36 años de democracia, hemos logrado que se cumpla la Constitución Nacional, hemos logrado que las instituciones sean creíbles, existe la división de poderes. El artículo primero, cuando habla de que se adopta la forma representativa, republicana y federal, cumple realmente con esos conceptos. Decimos, es representativa porque elegimos a nuestros representantes, realmente nos representan, es republicana porque existe la división de poderes, realmente hay división de poderes, y finalmente es federal, o tenemos un país con una constitución federal y un gobierno centralista y unitario. Entonces, esa historia del derecho se va a remontar a los romanos. Pero, ¿por qué yo pongo ius y derecho, la idea latina del ex? Porque el concepto de derecho viene del latín directum, y el derecho viene de la voz latina ius. Los romanos dijeron que el derecho era el ius, y por otro lado, la lex era la ley, que tampoco significaba derecho. Para los romanos, el derecho era ius, y llegaron a decir que el derecho es el arte de lo bueno y lo equitativo. Famosa definición de Ulpiano. Pero acá se llegaron a mezclar los conceptos de derecho y de moral. Y así surgieron los preceptos del derecho. Porque esos preceptos, según Ulpiano, eran vivir honestamente, no dañar a otro y dar a cada uno lo suyo. Así lo escribieron el Digesto. Y yo se los pongo en latín: honest vivere alterum non laedere y sum quique tribure. Pero volvemos. ¿Cómo nos encontramos con el concepto de derecho? Muchísimas gracias. Los hebreos nos dicen, el derecho es un camino, y ese camino se llama derecho. Esto se difundió con el cristianismo, y el concepto de deus se abandonó, se dejó de lado, y así ya no nos referíamos al ius como derecho, se pasó a llamar directum, y de ahí viene la palabra derecho. Con esto prácticamente les he tratado de dar un enfoque rápido de esa primera unidad, y ahora sí me voy a ubicar para que nos podamos ver. No, ya vamos a compartir pantalla. Entonces, ahí me van a ver. Bien. Entonces ahora voy a dejar de compartir para que nos veamos. ¿Ahí me ven todos? ¿Me están viendo todos? Sí, sí. Sí, se ve. Bien. Entonces, en esta media hora, un poco rápido, he tratado de que ustedes vean cuál es el objetivo de la materia. La materia es eminentemente comprometida con la realidad actual, comprometida con el momento que estamos viviendo. Fíjese que el país está atravesando una pandemia. Como yo les puse en las palabras introductorias, los invito a que no bajen los brazos, los invito a que nos acompañen en la cátedra en esta recorrida del derecho. Todos los viernes a las 18:30 nos vamos a encontrar acá.
Voy a convocar a otros profesores, sobre todo profesores de romano, para que también se pongan en comunicación, en contacto con ustedes. La idea va a ser irles dando el material para que ustedes poco a poco vayan contestando algunas respuestas, para que ustedes vayan contestando, hagan algún trabajo de taller, pero no tomen esta materia como una carga. Porque el primer desafío que suelo tener y se me plantea a mí es que a la historia se la ve como algo prácticamente innecesario, no importante. Sin embargo, yo les puse en el prólogo del primer libro que escribí de historia, y son 3, que están en el campus, o sea, no tienen que comprar nada, tienen que ir a ver ahí que los pueblos que olvidan su historia están irremediablemente condenados a cometer los mismos errores. Ustedes son realmente privilegiados porque gracias a esta reforma universitaria del 18, que tanto defiendo y tanto amo profundamente, existe esta posibilidad de la expresión, existe este contacto, como dice muy bien ese documento de Deodoro Roca, es ese idilio entre el profesor y el alumno. Ustedes son los destinatarios, son la preocupación, son el objetivo de nuestros esfuerzos. Y lo vamos a lograr si logramos que ustedes amen esto, la Constitución Nacional. Porque en la Constitución están sus derechos. En la Constitución, fíjese usted que la nueva currícula les trae un artículo incorporado por la reforma del 94 que es el derecho al consumidor. Y seguimos, porque la Constitución tiene un precepto fundamental, que es el concepto de libertad. Y así dice el preámbulo, y asegurando los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que quieran habitar el suelo argentino. Queridos estudiantes y estudiantas, queridos alumnos, alumnas, me tienen a disposición para lo que ustedes consideren. A partir de ahora comenzamos a transitar la historia constitucional argentina. He podido respetar la media hora y gracias a eso les voy a dar la palabra para que el que quiera hacer alguna pregunta, que tenga alguna duda, me la haga. Como responsable de la cátedra y después de tantos años, sigo teniendo la misma pasión, el mismo entusiasmo. Somos argentinos, tenemos un país maravilloso, tenemos un país con esperanza. De esto vamos a salir, no cabe ninguna duda, pero lo maravilloso de esto es la unión que estamos logrando. Estamos superando dificultades, estamos superando luchas, estamos superando la famosa grieta